Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio, cumpliendo la cita, como siempre, de todos los sábados, 9:30 de la mañana, acá en Canal Institucional. Yo soy Yesid Vaquero, bienvenidos. Comenzamos. Las compras por Internet aumentan cada día más, pero a la vez aumentan los fraudes en línea. Por eso la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de unirse a la campaña Fraud Prevention Month 2017 para intentar prevenirlo. La Superintendencia de Industria y Comercio se unió a la campaña Fraud Prevention Month de la Red Internacional de Protección al Consumidor para prevenir a todos los usuarios de Internet sobre los fraudes que existen en línea. Es una red que acumula o agrupa más de 60 países a nivel mundial y en donde anualmente llevan a cabo una campaña con una determinada temática que es desarrollada por sus miembros, y precisamente en el año 2017 la campaña tuvo como temática el fraude electrónico o el fraude en línea, en la cual la Superintendencia participó activamente. La entidad proporcionó herramientas a los consumidores para que estos no fueran objeto de fraude. Especialmente se dieron tips por medio de las redes sociales de la superindustria como Facebook y Twitter para no caer en este tipo de estafa. Hay unos elementos, digamos, básicos de cualquier tipo de transacción de orden electrónico. Lo primero es a veces desconfiar un poco de los descuentos demasiado grandes, siempre verificar la identidad de quien es ese proveedor o ese vendedor de ese tipo de productos. Es por esto que al hacer compras por Internet es recomendable realizarlas desde un equipo propio, ya que en uno prestado o público pueden quedar claves y contraseñas guardadas de tarjetas de crédito que terminan siendo clonadas. También es importante conocer bien la página web donde se realizará la transacción. El mapa de Google es una herramienta para nosotros comprobar si esa dirección que aparece escrita en el portal coincide en un mapa. El teléfono, llamar para que comprobemos que ese teléfono realmente está contestando para un servicio al cliente. Los consumidores deben tener presente que si son víctimas de fraudes en línea por clonaciones de tarjetas o compras fraudulentas, pueden acercarse a su entidad bancaria, notificar el hecho y pedir una reversión de pago. Avanzamos en SIC TV, llega la hora de nuestra pregunta frecuente que hoy indaga acerca de lo que implica y lo que cuesta registrar una marca. Buenos días, mi nombre es José Olimpo Ruiz, soy ingeniero en sistemas. Hace años que tengo mi empresa y mis amigos me recomiendan que la registre. ¿Qué valor tiene registrarla y esto qué valor le daría a mi marca? Recuerde, como siempre, que la respuesta la estaremos entregando al final de esta emisión de SIC TV. Por ahora cambiamos un poco de tema y hablamos ahora de esas uniones, alianzas o sociedades que a veces hacen las grandes empresas y que cuando son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio se trata de integraciones empresariales. Las integraciones empresariales son vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio para verificar que no se afecte la libre competencia, y esto lo hace a través de la delegatura encargada con apoyo del Grupo de Estudios Económicos de la entidad, quienes realizan un análisis para aprobar o no la integración y presentar condicionamientos según el caso. Las integraciones empresariales buscan controlar que una empresa o un conjunto pequeño de empresas controlen y tengan poder sobre un mercado, es decir, que puedan definir las variables de este mismo mercado. Existen dos tipos de integraciones empresariales que son objeto de estudio por parte de la superindustria. La primera es la de tipo horizontal, lo que significa que son competidoras entre sí, pero deciden realizar una alianza estratégica o una fusión. Y una segunda clase de operación empresarial tiene que ver con aquellas empresas que hacen parte de una misma cadena de valor, que sin ser competidores podrían tener la potencialidad de reducir la competencia en el mercado a través de la definición de cuellos de botella. También existe una situación intermedia en la que la entidad presenta condiciones específicas para que pueda llevarse a cabo la integración empresarial, que garanticen que el nivel de competencia no se verá afectado. Es importante porque definitivamente es una de las estructuras, uno de los pilares de la protección de la competencia en Colombia, que permite, pues, de una manera muy precisa determinar si una unión de empresas o una combinación de empresas puede ser dañina para los consumidores. Por esto es recomendable asesorarse con la Superintendencia de Industria y Comercio o con un abogado especialista en asuntos de protección a la competencia, antes de realizar una integración empresarial. La protección de los datos personales sigue siendo una prioridad en la superindustria. Por eso, quizás recientemente una reconocida entidad financiera fue sancionada y podría pagar una millonaria multa por no respetar la privacidad.
Por un inadecuado uso de los datos personales de más de 1.200 usuarios, la superindustria tuvo que sancionar a un reconocido banco colombiano por enviar de manera masiva información publicitaria a través del correo electrónico, exhibiendo la información de los titulares. Enviaban correos masivos sin copias ocultas o sin utilizar el mecanismo de la copia oculta o sin dirigir el correo solamente al titular que haya autorizado el envío de este tipo de correos. Quedaron expuestos 1.200 correos electrónicos de ciudadanos precisamente por esa falta de control a la seguridad de la información. Desde un correo electrónico institucional del banco se hizo el envío masivo en varias oportunidades con publicidad del servicio de crédito para vehículo, donde además de evidenciar las direcciones de correo de todos los destinatarios, no se contaba con la autorización de ellos para el envío constante de esta información. Cuando no queremos recibir más publicidad de las empresas, podemos solicitar la supresión de nuestros datos a los responsables de ese tratamiento y esos responsables de atender esta solicitud. Se presenta un reclamo ya sea escrito o verbal o en la página de internet, en el link correspondiente que haya implementado la entidad. Gracias a la Ley de Protección de Datos Personales, todas las empresas públicas y privadas deben tener un control o política de seguridad de la información para evitar fraudes, fugas, suplantación, entre otros problemas. Mantener la veracidad de la información, mantener la integridad de la información, mantener el principio de seguridad de la información, que es el que cubre en este caso la integridad, quién controla ese envío, quién revisa ese envío. Entre más medidas de seguridad nosotros tengamos, menos es la probabilidad de que sucedan este tipo de incidentes de seguridad. En el caso del banco, la superindustria solicitó las explicaciones correspondientes y obtuvo como respuesta que ese banco sí maneja una política de información, pero no otorgó pruebas de cómo aseguran esos datos. Lo que revisa la autoridad es que se haya intentado mitigar ese incidente y que en realidad haya sido un caso fortuito o un caso que no se puede evitar de ninguna otra manera. Esta no fue la única sanción impuesta. Un caso similar en una revisora fiscal se presentó cuando enviaron mails masivos a clientes morosos con correos sin copias ocultas y la información de sus deudas expuestas para más de 60 usuarios. Para el banco la sanción fue de 275 millones de pesos y para la revisora fiscal 68 millones de pesos, ambas con recursos de reposición y apelación. Mucho se ha hablado de corrupción en los últimos días en nuestro país y son infinidad de las tesis, pero pocos podrían mostrar grandes resultados, al menos en materia de carteles, como lo ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio, y así lo dejó claro el superintendente en el más reciente evento que sobre el tema se llevó a cabo en Bogotá. El superintendente de Industria y Comercio participó en el foro Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, un evento enfocado en discutir el funcionamiento del aparato institucional que debe garantizar la transparencia, evitar y combatir la corrupción tras los recientes escándalos que ha enfrentado el país en este tema. La corrupción se combate con acciones, con actuaciones concretas. Y por eso yo me atrevería a decirles que pues hay que tenerle miedo a quien se vuelve protagonista de la lucha contra la corrupción cuando sus actuaciones no son consecuentes con ese discurso, o a quienes solo tienen discurso contra la corrupción. Robledo se refirió a la receta perfecta, que pueden tener las instituciones y así convertirse en casos y ejemplos de éxito para la lucha contra la corrupción, en donde el personal y presupuesto juegan un papel importante, pues enfatizó que actualmente la superindustria cuenta con 1.300 personas a su servicio y 160.000 millones de pesos para funcionar. Además resaltó que la entidad se encuentra fortalecida y que más allá de las decisiones que toman los actuales funcionarios de la superindustria, cuando estos ya no estén en Colombia podrá estar tranquila, pues quienes lleguen a tomar el control tendrán las herramientas necesarias para seguir dando resultados como los que se han entregado en los últimos años. La Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años pues es un ejemplo exitoso o relativamente exitoso, o por lo menos en el camino correcto de lo que desde el punto de vista de la institucionalidad puede ser la lucha efectiva contra la corrupción, no el discurso contra la corrupción, sino la lucha efectiva contra la corrupción. Por otra parte, explicó la incapacidad de algunas autoridades de competencia internacionales para denunciar y sancionar carteles. En América Latina y del Caribe, yo me atrevería a decir que hay 4 países y medio con autoridades de competencia con capacidad de detectar carteles empresariales: México, Brasil, Chile, Colombia
y medio Perú. Pare de contar. En Honduras, Guatemala, Panamá, Nicaragua, Uruguay, Argentina, no cogen un cartel empresarial. Y la pregunta es, ¿dónde hay más carteles empresariales? ¿En Colombia o en esos países? ¿Será un tema de incapacidad de la autoridad o será un tema de que no hay carteles? Igualmente, resaltó la importancia que se le debe dar a los casos de corrupción que son desmantelados, ya que sirven para enviar mensajes de política pública. Por sancionar el cartel de los pañales no vamos a cambiar la conducta empresarial, no vamos a mandar mensajes de política pública y no vamos a crear modificación en la conducta de los empresarios. Es, a raíz del caso, mandar mensajes de política pública. Y no es que no se puede cartelizar en los pañales, no, es que no se puede cartelizar en ningún sector de la economía. Entonces, de una u otra manera, las autoridades públicas tenemos que convencernos que a partir de un caso, y un caso se vuelve importante, cuando a partir de él mandamos un mensaje que pueda generar un cambio de conducta en la sociedad. Y al final manifestó que es muy difícil pedirle resultados a las autoridades y que puedan ejecutar acciones que sirvan para consolidar una política pública en beneficio de las sociedades si esas entidades no tienen las herramientas suficientes y necesarias para hacer la tarea. $14.591 son las devoluciones de 30.000 pesos que ha hecho la empresa de telecomunicaciones Movistar a los consumidores que se vieron afectados por cobros ilegales. La Superintendencia de Industria y Comercio le recuerda a todos los usuarios que hasta el 19 de agosto del año en curso pueden pedir su dinero de una manera muy sencilla. Solo deben ingresar a www.movistar.co y en la parte superior derecha hacer clic en el botón que hace referencia a la devolución de los 30.000 e ingresar sus datos. Luego recibirán un PIN y con él podrán acercarse a cualquier punto de giros y finanzas o entidades Bancolombia y reclamar su plata. El superintendente habló claro, pero también en ese mismo evento los asistentes destacaron la labor de la entidad. La Superintendencia de Industria y Comercio se tomó como ejemplo y caso de éxito en el foro Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, en el que también estuvo el presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien anunció 8 nuevas medidas para combatir este fenómeno. Segundo, vamos a dar más dientes y herramientas a las superintendencias para que investiguen y sancionen con más rapidez y mayor contundencia. Y algo muy importante, las pruebas que recauden las superintendencias podrán usadas por la Fiscalía General de la Nación como evidencia en sus procesos. En este momento eso no se puede. Y ya, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio está operando con recursos adicionales entregados a comienzos de este año para combatir la colusión, o sea, cuando empresas se ponen de acuerdo para repartirse las licitaciones públicas. Además, hubo un debate en el que participó el superintendente de la entidad, moderado por el periodista Néstor Morales, en el que se discutió primero el hecho de que la corrupción ha crecido a pesar de los resultados que se han generado en los últimos años, desmantelando y sancionando a empresarios corruptos. Una cosa es la corrupción, que es difícil de medir, y otra cosa es, la percepción de corrupción, y otra cosa es la corrupción detectada. Entonces, la corrupción detectada tiene unas cifras oficiales, y se lo paso al tema de los carteles. Yo no le puedo decir si la economía colombiana está cartelizada. Lo que yo le puedo decir es cuántos carteles van detectados y sancionados. En el debate también participó Mauricio Camargo, presidente de la Junta Directiva de PetroTiger, quien denunció como funcionario de la empresa un caso de corrupción al interior, y sobre el tema en discusión aseguró que hacen falta más mecanismos de control. Creo que el caso de los carteles pues es evidente, o sea, se dieron los mecanismos, los medios y ahí están los resultados. En la corrupción no ha habido ese propósito. Creo que esta discusión es el primer paso en ese camino. También estuvo presente Luis Fernando Mejía, subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, y añadió: Yo soy un poquito más optimista. Yo lo que creo es que ha aumentado no tanto el número de actos de corrupción, sino la probabilidad de ser detectado. Y creo que eso es muy importante. Por otra parte, el moderador hizo referencia a una frase de los primos Nule, en la que decían que la corrupción estaba en el ADN de todos los colombianos. Cuando la superintendencia ha sancionado casos de cartelización,
ha dicho algo parecido pero distinto. Lo que ha dicho es, a esta empresa, Kimberly, Familia, Tecnoquímicas, etcétera, sancionadas por cartelización, Carvajal, a esas empresas se les metió en el ADN empresarial la cartelización. Asimismo, Margarita Zuleta, directora general de Colombia Compra Eficiente, presente en el debate, criticó la frase. Decir que una región es corrupta o que está en el ADN de los colombianos o que todo el mundo es corrupto es banalizar el problema de la corrupción. Al finalizar, el superintendente de Industria y Comercio explicó la importancia de enviar mensajes que generen un cambio en la conducta de la sociedad a través de los casos de éxito en la lucha contra la corrupción, como las sanciones impuestas por cartelización empresarial en el país. En Perú, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Industrial, Indecopi, desarticuló y sancionó al cartel del papel higiénico que durante 9 años afectó a los consumidores peruanos bajo el acuerdo de precios que pactaron las empresas Kimberly-Clark Perú y Protiza. La multa asciende a $85.500 para ambas compañías, aunque una de ellas podría ser exonerada por acogerse al programa de clemencia y delatar la existencia del cartel. La investigación en Perú se abrió luego de que la superindustria en Colombia prendiera las alarmas en la región por carteles empresariales en la venta de papel higiénico. Una delegación de la comunidad andina estuvo en Colombia para hablar de propiedad industrial. Esta semana la Delegatura de Propiedad Industrial de esta superintendencia recibió a sus homólogos de Bolivia, Perú y Ecuador, representantes del Comité Andino de Propiedad Intelectual, para evaluar una propuesta que pueda modificar las normas sobre denominación de origen en la región. Actualmente la decisión 486 simplemente lo pone como el género, la indicación geográfica, y las especies son las denominaciones de origen. Pero en este caso queremos ampliar la definición a indicaciones geográficas. Esto va a ayudar sobre todo a productores donde una fase de sus productos no sean establecidos en la zona geográfica protegida como una denominación de origen que es pura, es decir, que todo se hace en ese sector. En cambio, ahora van a tener la oportunidad de ser protegidas a través de indicaciones geográficas. La decisión 486 es la norma que regula los parámetros de la propiedad intelectual en la Comunidad Andina de Naciones, y con esta propuesta que se está estudiando, los productos protegidos estarían amparados no solamente por la estricta figura de la denominación de origen, sino también por la indicación geográfica que puede abarcar una zona más amplia. Esta es una herramienta que originalmente fue desarrollada en Europa, pero se le ha visto la utilidad dentro de los países, en este caso los países andinos, hemos visto la utilidad, y es una herramienta de la propiedad industrial cuyo uso ha venido creciendo, ¿no? Y la idea es modificar, actualizar la normativa en caso de que sea necesario, a efectos de que podamos aprovechar de mejor manera, habida cuenta de las circunstancias particulares que tenemos en cada uno de los países. Este encuentro hace parte de la fase exploratoria antes de poder llevar la propuesta oficialmente ante la comunidad andina. Esta ha sido una reunión exploratoria para elaborar propuestas de textos de países que entregaron en su momento, pero la verdad que no tenemos todavía un cronograma de cuándo vamos a empezar a negociar un texto ya acordado. Esto es un poco para absolver consultas y dudas de las propuestas que cada país ha puesto sobre la mesa. Café Galápagos y Cacao Arriba son 2 de los 3 productos con denominación de origen de Ecuador. Perú tiene la maca de Junín y el maíz blanco gigante de Cusco entre 10. En Bolivia están solamente el licor de Singani y la quinoa real. Y Colombia es el que más productos protegidos tiene dentro de la comunidad andina. La lista ya suma 25 y entre ellos 7 tipos de cafés. Muy bien, y nuestra pregunta del día puntualmente es: ¿cuánto vale registrar una marca y qué valor le da a mi producto tenerla registrada? La respuesta la tiene Jorge Olarte, él es el director de signos distintivos de la Delegatura de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio. Buenos días. El valor de registrar una marca en la Superintendencia de Industria y Comercio es de 840.000 pesos si el registro se hace en línea, o de 1.021.000 pesos si se realiza por un trámite físico. A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio tiene tarifas preferenciales tanto para MIPYMES como para artesanos, que son tarifas menores a la mencionada. La principal ventaja de registrar una marca es que el titular de la marca podrá utilizarla de forma exclusiva para identificar sus productos y servicios en el mercado, excluyendo de la utilización a sus competidores, a cualquier persona que la pretenda utilizar en el mercado, lo cual genera una recordación importante frente a los consumidores y se constituye en un activo de gran valor para los empresarios.
Bien, por hoy no es más, llegamos al final de esta emisión de SIC TV. Nos vemos el próximo sábado, 9:30 de la mañana, acá en Canal Institucional. Recuerde que si usted tiene alguna duda, inquietud o incluso alguna pregunta, puede hacerla a través de los distintos medios que tenemos preparado para ustedes. El primero, nuestro correo electrónico, contáctenos@sic.gov.co, o a través también de las distintas redes sociales. En Twitter somos @SICSuper, en Facebook, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, @PFRobledo es el usuario de Pablo Felipe Robledo, Superintendente de Industria y Comercio, en la red social Twitter. Nos vemos dentro de 8 días. Gracias por permitirnos estar con ustedes. Recuerde que este es SIC TV, el programa institucional de la Superintendencia de Industria y Comercio. Valoramos lo que tú valoras.